Buenos días amigos, aquí Radio Libertad Constituyente, les habla Juanjo Charro, hoy es domingo 7 de mayo de 2017 y estamos en conexión desde Bruselas con José Papí. Buenos días, José. Muy buenos días, Juanjo. Y también en conexión desde Miami con Alberto Franceschi. Buenos días, Alberto. Buenos días, amigos. Y me acompaña en el estudio de Somos Aguas Miguel Gómez. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos, bienvenidos un día más. Como sabéis, como ya expliqué ayer, pues estoy haciendo las veces o la sustitución, si es que eso fuera posible, del maestro don Antonio, que como ya expliqué, pues se encuentra de baja por un pequeño problema de salud que esperamos que se resuelva muy pronto. Y bueno, pues para hoy, para continuar con nuestros análisis y políticos diarios, como ya nos ha explicado Juanjo en la presentación, nos acompañan Juanjo, don José Papí y don Alberto Franceschi, que desde Miami pues nos va a poner al día y nos va a explicar la actualidad y la última hora de los acontecimientos que están aconteciendo en Venezuela. Así que adelante, don Alberto, cuando quiera. Bien, amigos. Buenos días a todos, buenas noches, cuando vean este video. La situación venezolana es muy difícil, sacarla de un contexto que resume algo así como todas las contradicciones de una época. Todo está estallando, pero no estalla solo el régimen de Maduro, de la izquierda esta militarista, el equivalente a todo lo peor de la política europea lo tenemos nosotros en versión anticipada, en lo que es el chavismo, en lo que es esta postura de una dosis pero impresionante y asfixiante del estado de partidos, de la partidocracia. Y decía, no solo estalla este régimen de Maduro, de la izquierda promilitarista, sino 60 años de el estado de partidos. Para poder entender de lo que se trata, esta explosión política que se combina con una explosión social y terminará en una explosión militar, no descarten, por supuesto, la eventualidad de una guerra irregular, no en las formas absolutamente ya que son siempre trágicas las guerras civiles, pero no se imaginen algo como lo que ocurrió en España el 36 de dos grandes bandos. Esto sería más bien al estilo de un pequeño bando muy fuertemente armado del fascismo rojo, armado hasta los dientes, con miles de millones de dólares invertidos, no en los medicamentos que faltan, en los hospitales en ruina o en la alimentación que no le llega a los antes asistidos por el maná petrolero de distribución fácil de la renta, sino invertidos en equipos antimotines, como no tiene ningún otro país del mundo, de nuestro nivel, quiero decir, demográfico o de recursos. Solo es comparable a lo que puede reunir una potencia o europea o Estados Unidos para controlar un terrorífico problema de orden público. Bueno, lo que ha hecho el chavismo es, primero, durante 2 años, organizar 2-3 años, repotenciar una Guardia Nacional prácticamente mercenaria, digamos, aliada con un factor cubano, castrista, que les entrena y les dirige los movimientos, con elementos de sadismo masivo por parte de por lo menos la mitad de esa guardia entrenada en pocos meses, incluso con miembros escogidos en los llamados azotes de barrio, es decir, el AMPA social que tiene, su gobierno del reino del AMPA, porque Venezuela, yo sé que es muy difícil comprender esto desde otro país.
Estado y amponato social se hicieron, digamos, necesarios uno a otro, y tenemos la más alta tasa de homicidios y de homicidios impunes en Venezuela, más de 200.000 ya en lo que va del régimen chavista, 250.000, una rata que fue subiendo de 8.000 por año que la recibió, ya estamos en 28, 30.000 por año, y los presos controlan las cárceles, y desde las cárceles controlan la industria del delito y la economía en sectores claves. Incluso últimamente hemos conocido que la minería, la gran minería, está en manos de la AMPA y de lo que se llama los pranes, que es los jefes amponiles desde las cárceles, que controlan incluso segmentos enteros de la industria petrolera. Ustedes dicen, bueno, ¿qué clase de cosas está diciendo? Bueno, no lo creeréis, pero el AMPA es política social. El AMPA ha escogido esta manera de aterrizar, y esto empezó desde Chávez, porque la cúpula de las Fuerzas Armadas de Venezuela se convirtió en el cortaje del tráfico de drogas de la FARC, que era una especie de fuerza beligerante que reconoce el gobierno Chávez dentro de Colombia, y terminó por impregnar una parte de las instituciones venezolanas y hacerse de espacios y de territorios inmensos. La FARC de Colombia controla miles y miles de kilómetros cuadrados, que son los tibiaderos de la guerrilla. Empiezo por este aspecto casi surrealista de la política de algún país que ustedes quizás no conozcan bien en cuanto a su tragedia actual, porque sería un error comprender nuestra crisis como el desfallecimiento de un régimen político. Ya se agotó, que electoralmente puede la gente entonces haber empezado a ser desafecta de este régimen y que quede un nuevo régimen. No, aquí hay cosas mucho más serias, incluso atinentes, no a la geopolítica tradicional, sino a una nueva geopolítica que no alcanzamos a comprender todavía, que tiene protagonistas en las grandes mafias actuales en el mundo. Mafia bielorrusa, rusa, china, mafia del Medio Oriente, grupos terroristas con militantes dentro del alto gobierno, como la gente de Hezbollah, que manda a entrenar gente acá, protegida por el vicepresidente de la República. Millones y millones de dólares que van al aparato terrorista del Medio Oriente en conexión con Irán. Venezuela convirtiéndose en puerta de la influencia iraní hacia América Latina. Esto es una cosa que no se tenía en décadas pasadas. El gobierno venezolano es un gobierno forajido completamente. Y forajido todos estos años, viniendo de la democracia de partidos, que auspició a Chávez como sustituto, perdonándolo, viendo para otro lado, que ha hecho 2 golpes de Estado en 1992 con la complicidad de la alta jerarquía militar. De esos 2 golpes, Chávez resulta derrotado y al año y medio, 2 años, es el candidato que escogen los grandes plutócratas mediáticos para convertirlo en la figura vengadora. Sus triquiñuelas y sus conflictos internos de la élite venezolana, ya directamente una favorable a Chávez por los principales periódicos del país, bancos, sectores de una burguesía absolutamente corrupta que venía manejándose con el gran favor estatal de sus partidos en la partidocracia, y que pidieron cambiar de jinete, y el año 98 hacen elegir a Chávez y comienza otra etapa donde solo un segmento de la anterior élite sigue
usufructuando escandalosos privilegios, pero con el plan de Chávez de edificar una nueva burguesía, directamente delincuente, directamente apropiándose masivamente del ingreso petrolero y repartiendo con muy buenas posibilidades de hacerlo, porque los precios se dispararon una barbaridad de 20, 30 dólares, fue a 100 y hasta 120 hasta 120 dólares el barril, y tenemos entonces un Estado venezolano bajo Chávez que hizo una especie de clientela latinoamericana. Nos echamos sobre nuestros hombros el Estado cubano, ya en plena agonía por incluso el agotamiento de la ayuda soviética que había caído una década antes. Cuba venía de los llamados pedidos especiales. Bien, la llegada de Chávez significa que Venezuela asume el costo y el presupuesto del Estado cubano, el Estado burocrático, agónico, comunista cubano, y asume el costo también de una legión de vagos de la izquierda latinoamericana guerrillerosa, fracasada, que vuelve por sus fueros con la cantaleta de que ahora tenían un ídolo viviente y que era un ídolo muy rico, y generaron entonces esta cosa impresionante del chavismo, del poder de un país petrolero con una enorme capacidad demagógica y con un sistema de estado de partidos donde era el rey que distribuía pequeñas migajas a todos los partidos políticos de la vieja república democrática representativa, que se continúan con legalidad plena en la competencia de un sistema donde hay una regla: solo el mismo puede gobernar y ustedes son cabrones todos, subsidiados por el gobierno. Bien, aquí estamos entonces con el intento de una economía estatista a ultranza, pero sin asumir la economía planificada. Es solo cotos de casta, cotos de corrupción, que el alto funcionariado militar y del de gobierno se abroga para sí, para saquear directamente de las arcas públicas. Y por favor, créamelo, se presupuesta una obra de 100 millones de dólares y no solo no se ejecuta, sino que no se sabe dónde va a parar los 100 millones de dólares. Y simplemente están en una cuenta bancaria de unos grandes jefes del espectro del chavismo, que son varias tendencias, etcétera. También, por supuesto, había una pequeña cuota que se le daba a los partidos cómplices, unas gobernaciones de estado. Las provincias acá están divididas, son 24 estados. Entonces, bajo Chávez se le toleraba tener 4, 5, hasta 8 estados llegaron a tener de los 24, a los cuales se le mandaba pues su mesada para la democracia, para la clientela de varias decenas de miles de miembros de esos partidos clientelares, de esos partidos del estado de partido Chávez. Y bien, a la muerte de Chávez se lo lleva el demonio y entonces nos deja su herencia. Un paniaguado puesto por Fidel Castro, un muchacho de mandados de Chávez, que lo había hecho canciller y por lo tanto había tenido cierto roce por allí, y entonces es el administrador del feneciente Estado chavista. La complicidad de los politiqueros de oficio de los otros partidos. Por eso es que no se entiende la crisis actual sin entender primero que es el estado de partidos de 60 años que gangrenó con el régimen de Chávez, y los de la anterior etapa de la llamada Cuarta República o democracia representativa se pasaron a la llamada democracia protagónica bajo la tutela del chavismo, que reparte muy distinto porque resolvieron ellos crearse su propia burguesía roja delincuencial, que no tiene límites. Se trata de saquear
Se trata de, por ejemplo, dolarizar la economía después que la tenían artificialmente controlada por un control de cambios estricto y con una abundancia de dólares muy grande que les permitía sacrificar y distribuirla lo que ellos querían a los empresarios que ellos querían, subordinándose entonces la economía de conjunto y mediante el sistema cambiario, de control cambiario, solo a dar acceso a la importación de materias primas a quienes ellos preferían. Y vimos entonces esa misma economía derrumbarse con el final de la bonanza petrolera. Aún quedan algunos miles de millones de dólares, pero una cosa muy curiosa que no se conoce. No hay mejor pagador que el Estado chavista. La deuda externa, en lo que va de chavismo, han pagado 60,000 millones de dólares de intereses. Y mientras tanto la deuda creció de 30 a 35,000 millones a no se sabe cuánto, 100, 120, 180,000 millones, nadie sabe, porque sencillamente PDVSA, la gran empresa petrolera estatal que podía valer 100, 150,000 millones, está, digamos, hipotecada por eso o mucho más que esa cifra. Los activos de PDVSA valen hoy cero si fueran a tener un valor, digamos, que pudiera en el mercado cambiarse por la deuda de PDVSA. Bueno, perdonen la digresión hacia estos temas un poco áridos para alguna gente, pero es que no se entiende lo actual sin entender que la oposición venezolana es parte del régimen. Los Riles, el Borges, la socialdemocracia, los amigos de Zapatero, los amigos de Felipe González, todos ellos, los amigos de Rajoy, Dios mío, todos forman parte del sistema de partidos y el sistema de partidos ha hecho aguas y trata ahora de recanalizar el régimen hacia un triunfo electoral. Y bien, el chavismo aceptó que les hacía fraude siempre, no lo admite así, pero admitió que ganaron y tenían las 4/5 partes de la Asamblea Nacional. Se reasignaron a sí mismos 2/3 y en el camino a la proclamación del primer día de la Asamblea, entonces aceptaron perder 3 diputados todavía para no tener los 2/3. Y entonces no pudieron o pueden justificar que hace año y medio, en realidad de enero del año 2016, no pueden justificar esta inmensa mayoría de la oposición en la Asamblea Nacional, no puede justificar por qué no depone el presidente, porque sencillamente se dejaron quitar los 2/3, que era lo que les había previsto para los casos extremos de modificación. Y cuando entonces estos paniaguados de la oposición del régimen, porque son del régimen todos, entonces viene como haciendo una puja allí, una ¿cómo se llama? Un boxeo del gobierno, un boxeo de sombra para ver que le tolere por lo menos las elecciones regionales, dice el Partido Socialdemócrata aquí, por lo menos elecciones regionales. No, dice el gobierno. Ando constitucionalmente en diciembre del año pasado, tiene 5 o 6 meses de retraso ya esas elecciones. Entonces, ¿qué dice la oposición? La Constitución, dice la Constitución de Chávez, del 99, la que votaron ellos fraudulentamente, el mismo día en que caía el diluvio en el estado Vargas, y habían 30, 40, 50,000 muertos. No se sabe cuánto, no se sabe, y ganó la Constitución milagrosamente, el 17, claro, el 15 de diciembre del año de 1999. Bien, esa Constitución que luego Capriles la ha hecho su Constitución y toda esa oposición la ha hecho su Constitución, consagra en el artículo 3
347, 348, 349, que el pueblo originario, ¿cómo se llama? El constituyente originario puede ser convocado, y entonces Maduro, como bien explicaba don Antonio, los ha puesto en ridículo a todos. Ah, ¿queréis elecciones? Bueno, vamos a hacer la madre de todas las elecciones. Constituyente soberano. Solo constituyente en manos de chavistas. Es como poner a los, no sé cómo lo llaman en España, los sopilotes, a cuidar carne, qué sé yo, o no sé, una jaula de leones a cuidar. El lobo a cuidar de las ovejas. Era una ovejita. No, chico. Esta historia de la constituyente de Maduro es una salida desesperada dentro de su constitución llena de toda clase de bastardías, de ventajismos vulgares hacia el poder ejecutivo, habiendo ya anulado de hecho. No es que no los ha dejado ni instalar, y si los dejó instalar, los ha declarado en, ¿cómo se llama?, en rebeldía, porque ellos, el Tribunal Supremo, construido ilegalmente con la asamblea saliente, resolvieron allí entre los amigos de Lampa chavista más encumbrada, a sus garantes allí de que todo pueda mantenerse bajo los dictados del poder ejecutivo. Esto no es una democracia, nunca lo fue, pero particularmente no lo es desde que el viejo régimen gangrenó en el nuevo régimen chavista. Estamos ante las dos etapas del régimen de estado de partidos, que el 58 funciona hasta el 98, y del 29 en adelante es a partir de la constitución de Chávez y de Capriles y de Borges y de todos estos paniaguados de la oposición, que nos dicen entonces que rige esta nueva constitución, que es la gangrena del régimen anterior. Perdón que me repita justo el hilo de lo que puede explicarnos esta crisis terminal del estado de partido. ¿Y qué ocurrió? Se acabó la plata, se acabó las ganas de convivir, se acabaron los diálogos, se acabaron las mesas de negociación, agoniza el régimen, la gente no tiene que comer, no tiene medicina, es reprimida cada vez más por una fuerza para la que se prepararon con la asesoría cubana y la permanencia incluso directa de un tipo siniestro que se llama Charco de Sangre Ramírez, del cogollo de Fidel Castro, que viene de Sierra Maestra. Charco de Sangre les asesora en todo método represivo, pero tampoco hay que, ¿cómo se llama? No es exagerar, sino no hay que cargar la tinta sobre la siniestra presencia cubana, que ya es una gran calamidad. No, nosotros tenemos nuestros propios sicarios del mal, nuestra propia peste gubernamental, nuestros propios hábitos, centrados en el robo, en el atropello y en la más absoluta impunidad por sus delitos. Lo que está estallando entonces es un país que no entiende, que la misma oposición le llama a manifestar, pero pide diálogo. La misma oposición llama a manifestar, pero pide son elecciones. Y se les ha enterado tanto la cosa que empezó a darse paso consignas como las nuestras, donde fuera el gobierno y esa oposición de alcahuetes y de cómplices y de cabrones del estado de partido de Chávez y compañía. Y entonces ahora las cosas están un poco más complicadas, porque quieren llegar a un acuerdo los opositores, pero Maduro tiene otro plan. Maduro tiene la intención de humillarlos con su famosa constituyente. Ellos no tienen ya política posible, salvo la de buscar entonces la caída del régimen. Magnífico. Ojalá estemos todos de acuerdo, como pareciera exigirlo toda la población, o por lo menos masivamente la población, de que el gobierno Maduro debe ser expulsado. Pero el problema no terminará allí. Supóngase que por un azar de circunstancias, en un estado de conmoción nacional imposible de prever, Maduro tenga que irse. Y bueno, sería la mitad del problema, o un tercio del problema, porque los dos tercios es ser
¿Qué hacer con un país donde queda grandes bastiones del chavismo militante castrista, armado hasta los dientes, con organizaciones paramilitares propias, con unas fuerzas armadas arrinconadas y acobardadas, una oposición da tumbos porque anda perdida en la estupidez histórica de vivir en democracia y democracia para ellos es la cuota que les tocaba del ingreso nacional que se los ha negado el chavismo. Entonces, por eso pareciera, creo, que ha llegado el momento en que otras ideas pueden abrirse paso en Venezuela. Y oyendo a don Antonio, lo conocíamos nada. Y después lo conocimos un poco. Y cada vez que lo conocemos más, llegamos a la conclusión, pero si este hombre tiene la clave desde hace 40 años de lo que nos pasa. Este hombre tiene la clave de que lo que está hundiéndonos es el estado de partidos. Yo también entendía lo mismo, pero no hubiera podido formularlo de una manera tan completa y tan profunda como el sabio que ustedes tienen como símbolo. Y, carajo, merecidamente como símbolo de todo un movimiento de alcance histórico. Porque él es una cosa que me asombró. Nos dice, ustedes venezolanos pueden tener la posibilidad de ser el primer gran movimiento democrático, realmente de libertad colectiva en siglo y medio, 2 siglos, qué sé yo. Y entonces estamos en ese trance. ¿Qué ha pasado todo este mes? 34 días de movilización. Mira, mi amigo, este cuento puede durar horas y horas. Mes por mes puedo contar de los últimos 18 años, porque he sido desde el primer segundo un opositor a Chávez. Es más, traté de construir con el doctor Salarrome, que era un gobernador de estado bastante eficiente y que ya había roto con los partidos, aunque él mismo tenía su propio proyecto de partido. Bueno, alcanzamos 42% de la votación contra Chávez. Chávez no ganó. Yo tendré toda la vida dudas si ya esa victoria electoral no era fraudulenta, pero en todo caso era un poderoso movimiento, solo que el doctor Salarrome prefirió bajar el perfil, digamos. Rompí con él porque yo no iba a bajar el perfil desde la Cámara de Diputados, donde dirigía yo la fracción parlamentaria, y empecé un largo peregrinar solitario que me ha llevado los últimos 3 años al exilio, porque sencillamente para poder hablar como yo hablo, no solo sufrí del ostracismo mediático, me sacaron de toda forma de publicaciones en Venezuela, sino, bueno, como que es más fácil pelearles por la vía de las redes sociales a una prensa absolutamente, o sea, endosada al régimen, una prensa bastante precaria y marginal en Venezuela, y los propios sistemas de comunicación social están no se dice, ya pasado. Y estas redes nos permiten entonces influenciar la vanguardia. ¿Y qué es lo que podemos influenciar? Pues nada más y nada menos que, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo pide el movimiento. Estas ideas que necesitan los hechos se están fabricando y las tenemos perfectamente delimitadas en lo que nos ha dicho el sabio Antonio García Trevijano y lo que nos tocó decir a nosotros en consecuencia de lo que hemos pensado por 18 años de rechazo casi visceral a este gobierno tampone. Y entonces nos encontramos en esas ideas necesarias que, como bien dicen ustedes, no es que, o bien dice don Antonio, esas ideas que no vienen de las ideas o de una discusión de ideas, sino que vienen de los hechos. De los hechos, claro. Las escuelas necesitan una fórmula como la que expresa el amigo Antonio García Trevijano. Y es en esa búsqueda incesante, solo contra el tiempo y sin recursos, pero con una facilidad enorme para hacernos oír. Me oyen cada vez más miles de personas en unos programas larguísimos que hago de 1 hora y media por Periscope todos los días. Y bueno, algunos de mis amigos dicen, no te oigo más, ya me fastidia. Bueno, pero ocurre que muchos otros se mantienen allí con una especie de escuela de comprensión política
Y bueno, con mis recursos, así sean ínfimos, sencillamente trato de animar un nuevo alineamiento político. Pero no crean, no es por inmodestia, es que lo que yo vengo diciendo tiene influencia en las Fuerzas Armadas, en un segmento de las Fuerzas Armadas y en muchos exfuncionarios policiales que fueron echados de los cuerpos policiales y que son de la democracia anterior, pero que se sitúan en las antípodas del Estado policial de clientelas políticas del chavismo. Y es de allí que no es una organización, digamos, que podamos escoger una intervención, ¿cómo se llama?, organizada plenamente, pero sin embargo hay un ambiente que nos permitiría, en una nueva fase de la lucha, si escogiera el terreno de una confrontación general, nosotros también tendríamos recursos humanos para enfrentar esto. Esto es un tema que yo preferiría no tocarlo públicamente, porque bueno, el gobierno me escucha mucho, el gobierno chavista me escucha mucho, me cita, tratan de confundirme, no que soy impermeable, sino que confunde la gente en la oposición, empiezan los opositores que me detestan, empiezan a decir que es un aliado de Maduro. Maduro me cita en un discurso hace 8 días diciendo que yo soy el mejor amigo de Diosdado, es decir, el ampón, que el jefe policial que habla conmigo aquí al lado en oportunidades, lo descubrió el año 82, cuando el amigo Johan Peña combatía el golpe de Estado, le llevaron ¿cómo se llama?, a Diosdado Cabello, completamente orinado, meado, y entonces bautizamos Diosdado Meón, el Meón Diosdado, que no me saca esto, por supuesto, en su programa, trata siempre de utilizar alguna frase de esas invectivas que yo lanzo contra la dirección opositora de alcahuetes de ellos, y entonces me ponen allí, pretendiendo utilizarme. Bueno, que se divierta. Yo no dejaré de decir lo que he dicho, y ahora Maduro se sumó también diciendo, como dice Diosdado Franceschi, que tomen en cuenta que nosotros sí que publicamos, etcétera. Entonces ellos también a su manera me han hecho un personaje, aunque sea marginal, de la actual situación, pero es que mucha gente me está oyendo, y me está oyendo decir estas cosas, que lástima que no puedo precisarlas aún más, y que sin embargo, como les decía, son ideas que se hicieron necesarias a partir de los hechos. Hay personas como María Corina Machado que dice cosas muy parecidas a la mía en lo que se trata de confrontar el régimen y echarlo abajo, reclamando las mismas cosas que yo reclamo, un movimiento final, una concentración de toda la fuerza, por ejemplo, una huelga general política como la que yo planteo. Ellos las llaman distinto, lo que fuera, pero vamos como llegando a una situación límite. Y esa situación límite está a venir en pocas semanas quizás, y es allí por eso que salen los negociadores, las ofertas, les ha complicado todo con la OEA, se les ha complicado aún más la cosa con el tema humanitario, y yo ya me permito hacer cosas bastante audaces, como por ejemplo recibí llamada muy seria que me ha dicho: usted podía llamar por favor a las Fuerzas Armadas que tienen control de aduanas, de aviones, de puertos y aeropuertos. Usted puede llamarles y decirle que si envían una flota a Estados Unidos, a Florida, les damos los aviones de artículos de primera necesidad y de medicina, etcétera, para que los distribuyan. Eso sí sería el problema. No puede ser para que se lo roben y lo bataquen, como decimos en Venezuela, hacia sus, digamos, de absoluta venalidad, pero hay sobradas instituciones como la iglesia misma o las iglesias que pudieran canalizar esa ayuda. Pero, ojo, es gente ya a niveles que yo no sé con precisión quiénes, pero la propia migración venezolana y factores del Estado americano que están diciéndonos: mire, no somos extraños,
no somos, digamos, no nos sentimos aparte de las soluciones a los terribles problemas humanitarios que ya empezaron. Ahora sí estamos, mis amigos, ante terribles problemas tácticos. ¿Qué hacemos? Le pedimos a Trump que corte la ayuda financiera cotidiana que implica el pago en efectivo del petróleo venezolano desde hace 18 años y que permitió que el régimen Clinton 2 años, que Obama 8 y que Trump que Bush 8 años, Obama 8 Alberto, años hayan coexistido con el régimen venezolano. Alberto, Puntualmente. No sé si me escucha. No, se perdió, me imagino esto. De acuerdo, no, quería simplemente pedirle para que hacer una pequeña pausa, que tenemos que hacer un corte, tampoco quería interrumpir el discurso. Si le parece, continuamos ahora después de una pequeña pausa, porque llevamos ya 30 minutos de emisión y continuamos después. Yo se lo dije, que hay muchas cosas que contar. No, claro, hay mucha harina mucha tela que cortar, desde luego, que el tema da para estar... Acostúmbrate a nuestro enfoque humorístico en la cosa, para el mal tiempo buena cara. Claro. Ya, 2, 3, 5 cortes, lo que quieras. Claro, efectivamente. Bueno, yo simplemente quería añadir sobre lo que ha estado comentando en su exposición, primero que la palabra democracia es una palabra que tanto allí en Hispanoamérica como aquí en Europa completamente pervertida y que se manipula y que todo es democracia y se le añaden apellidos diferentes a la palabra democracia, y especialmente una de las formas de pervertir esa palabra es hablando como si pudiera existir una democracia en grados, como si hubiera más democracia, menos democracia, un poco de democracia, lo cual es un absurdo porque no existe. Un régimen de gobierno, si es una dictadura, no es poca democracia, sino es dictadura, y una oligarquía es una oligarquía, que es lo que existe actualmente en Venezuela, igual que lo que existe actualmente en España. Y en ese sentido sí que es más clara la definición de estado de partidos aquí en Europa y concretamente en España. La definición y la visión formal es mucho más clara de ver. En cambio, en los países de Hispanoamérica, en Venezuela, se puede considerar mucho más como presidencialista el régimen de gobierno, y eso, digamos, enmascara de alguna forma lo que sería un estado de partidos puro como el que existe aquí, pero sin embargo es evidente que finalmente el poder está en manos de una oligarquía, es decir, de unas pocas personas, que el pueblo no puede controlar, no puede deponer esos gobiernos, no puede cambiar a los representantes que tiene, no tiene posibilidad, digamos, de defensa contra el Estado, contra el régimen, y por lo tanto pues se vuelve contra sí mismo y se convierte pues finalmente en una tiranía. Y bueno, pues vamos a hacer ahora un pequeño corte y seguimos ahora. Miguel, ¿me podrías permitir hacer un pequeño comentario muy rápido? Por supuesto, José, cuando quieras. Nada, yo lo que quería decir es, bueno, se lo he comentado por supuesto a don Alberto fuera de antena, pero lo quiero decir en público, ¿no? Que es un auténtico deleite ver y disfrutar de un verdadero repúblico en acción como es él, porque es una persona que, bueno, no solo lo está demostrando como activista a favor de los derechos humanos, de la democracia en su país, sino que además se ve que es una persona que conoce, tanto mejor que nosotros, ¿no? Ese fundamento de la democracia, ¿no? Que nos ha enseñado don Antonio García Trevijano, y la verdad es que es un verdadero honor escucharlo, porque si hay un repúblico en acción, en fin, ya tenemos en América, lo estoy viendo ahora mismo delante mío, ¿no? Desde luego. Yo quería también decir que, bueno, en el MCRC hemos seguido con mucho interés, evidentemente, con las crónicas de Vicente Ferrer desde hace mucho tiempo, ¿no? La situación en Venezuela con muchísima preocupación, escuchándole siempre con mucha atención, pero claro, el nivel de comprensión de la situación que nos ofrece don Alberto, pues claro, nos ha permitido conocer los por qué no, los quiénes no. Y, en fin, yo creo que somos afortunados de poder disfrutar de estas emisiones y, bueno, nada más quería dejar patente esto por mi parte, porque he estado callado porque creo que era lo mejor que podía hacer, disfrutando de lo que nos estaba enseñando don Alberto.
Gracias. Desde luego, desde luego. Pues nada, si os parece, hacemos un pequeño corte, nada de un momento, para un consejo, un poco de música para relajar y volvemos enseguida. Así que hasta ahora mismo, un saludo. Todos los días, a las 7 de la mañana, escuche Nuestros Fundamentos. Una serie de programas dedicados al análisis de las ideas recogidas en las numerosas obras escritas por don Antonio García Trevijano. Nuestros Fundamentos. El fundamento del MCRC. Ya estamos aquí de nuevo, amigos. Tiene la palabra Alberto Franceschi. Y bien, amigos, resumiendo toda esta parte de la comprensión que tenemos sobre el movimiento ascendente de la oposición antidictatorial en Venezuela, es un hecho que estamos ante un escenario poderosamente convulsivo que puede llevarnos a las peores situaciones imaginables. Hablo no de una guerra civil, pero sí de un proceso de confrontaciones armadas pormenorizadas allí de distintos síntomas, de distintos signos. Ahora bien, seamos optimistas. Aún es posible evitarle a Venezuela el derrumbe de toda la sociedad y de todo el Estado, a condición de que ese territorio podamos darle una nueva institucionalidad basada en lo que quieren todos los ciudadanos que escojan claramente bajo qué régimen quieren ser regidas sus vidas, bajo qué sistema económico, bajo qué sistema político de instituciones políticas determinadas. Es allí que cobra vida la fuerza de la libertad colectiva y de la separación de poderes. Yo invito a aquellos que solamente hemos tenido, y por eso tengo autoridad para decirlo, aquellos que hemos sido desde el primer día opositores absolutamente, recalcitrantes a esta nefasta administración de Chávez, su heredero Maduro, yo quiero decirles, ustedes tienen una cuota exageradamente importante de responsabilidad en oír propuestas realmente bien intencionadas de personas como yo. Ustedes quisieron de verdad una constituyente, pues sienten a toda la fuerza de Venezuela, o permítanos reunir a toda la fuerza de Venezuela de cualquier opinión ideológica para apuntar al único que puede resolver esto, que es el pueblo venezolano reunido en una constituyente soberana y con poder que resuelva qué tipo de gobierno. Pero no es una constituyente para ustedes, señores del PSV, tampoco para ustedes, señores de la MUD. Es una constituyente que reúne la sociedad civil sin partidos, sin lista de partido, unos constituyentes y unos diputados, uno por cada 100.000 habitantes, incluso con doble vuelta, de manera que si hay varios con algunas decenas o miles de votos, vayan a una segunda vuelta y se coge uno por cada distrito. Y lo que decía esos 100, donde los partidos ni el gobierno participa queriéndose agarrar esa mayoría de diputados, precisamente porque serán diputados los ciudadanos, entonces podemos escoger cómo no matarnos en la próxima etapa, y más bien todo lo contrario, cómo construir por primera vez desde el legado de Bolívar, desde el legado de Bolívar y de toda la tradición republicana de Venezuela, una manera distinta a esta mugre que representa el chavismo y a esta semimugre o nuevos aspirantes a mugre de los partidos de la cuarta que se reagruparon como vuestros alcahuetes en estos 18 años. No queremos ni, digamos, el chavismo recalcitrante, dueños del poder dictatorial, ni tampoco las agencias de grupos económicos, bolichicos en especial, boliburgueses en especial, esos que han hecho fortuna gigantesca con este gobierno. No queremos ni uno ni otro, aunque no podemos quitarle el derecho a que participen gente de cualquier ideología, incluso por supuesto
supuesto, los defensores del gobierno, los defensores de la oposición, a la manera que la ha entendido la vieja oposición. Pero estamos hablando de algo nuevo. Para poder hacer algo nuevo necesitamos unas nuevas reglas de juego. Y les digo a todos, a la oposición y al gobierno, que encaremos el tema de una verdadera libertad colectiva, que no es la libertad que nos otorga o nos niega Maduro, que nos otorga o nos niega la MUD, sino que es la libertad que el pueblo venezolano se da a sí mismo, pero que no se da de forma metafísica y como caída del cielo, se da de un proceso electoral constituyente, un diputado por cada 100.000 habitantes, sin listas, sin partido, sin favoritismo de gobierno o de partido de oposición, para constituir ese cuerpo constituyente originario. Entonces podemos, entre todos, de cualquier ideología, construir el nuevo Estado de Venezuela. Gracias por haberme escuchado. Eso es estupendo. Efectivamente, que cada diputado sea auténticamente representante de los intereses de esas personas a las que representa, de ese grupo social, de ese distrito, y auténticamente exista pues lo que es la representación de la sociedad civil para expresar y defender sus intereses, ni más ni menos que eso. Bueno, y una vez explicado este asunto, vamos a cambiar un poco de tema, saltamos a la otra zona, digamos, del globo, y don José Papí nos va a explicar ahora la situación, las últimas novedades con respecto a las elecciones francesas y los últimos sondeos que existen en el duelo que se celebrará entre Le Pen y Macron. Adelante, José Papí, cuando quieras. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, pues en fin, desde luego las elecciones francesas yo creo que están siendo un fenómeno verdaderamente fascinante, porque han traído muchísimas novedades, ¿no?, a la mesa, ¿no? La desaparición del Partido Socialista francés, la práctica desaparición del Partido Socialista francés, que no sabemos qué va a ser de él cuando venga la tercera y la cuarta vuelta, que son las legislativas en Francia. Es decir, ahora el presidente va a necesitar de una mayoría parlamentaria para poder gobernar, ¿no? Y qué ocurre en esas elecciones en junio, pues es muy importante. Tenemos una derecha, a los republicanos, a los antiguos gaullistas también muy debilitados. Creo que es un fenómeno muy interesante también que ha ocurrido en estas nuevas elecciones francesas. A pesar de lo que presenta la prensa del establecimiento, la prensa mainstream, como dirían en inglés, nos encontramos con que no es verdad y no es real que esto sea la lucha de la gente decente contra una señora loca, extremista, que quiere traer unas políticas rarísimas y tener a todo el mundo asustado por la calle, acongojado por la calle, etcétera, ¿no? No es eso. En la primera vuelta de las presidenciales francesas hemos visto cómo más de un 45% de los franceses han votado, vamos a decirlo, anti-establishment. Han dicho, lo que hay no me gusta, hay que cambiarlo radicalmente, hay que ir a otro modelo, hay que ir a otra manera de hacer las cosas. Entonces, obviar que un 45% de los franceses quería eso en la primera vuelta de las presidenciales, probablemente lleva a muchas personas a equivocarse con lo que va a pasar hoy a partir de las 8 de la tarde, ¿no?, cuando tengamos los primeros resultados de las presidenciales, ¿no? Todas las probabilidades, evidentemente, indican o señalan hacia que el señor Macron va a ser elegido presidente. Ahora bien, como ya hemos dicho en el programa muchas veces, es muy probable que esta diferencia no sea no sea tanta como se anuncia, ¿no?, de esos 20 puntos, esos 20 y tantos puntos que andan diciendo todos los analistas y la mayor parte de encuestas, porque ese voto, digamos, anti-establishment va a querer expresarse, ¿no? Va a querer expresarse bien votando a favor de la señora Le Pen o también, en el caso de mucha gente, quedándose en casa. Y ahí entro en lo de qué puede pasar si mucha gente se queda en casa. Y no lo voy a decir como una opinión propia, sino como la opinión de Serge Galam, que es un físico al que he hecho alusión en programas anteriores, y que finalmente el hombre ha dado el paso adelante y ha hablado. De hecho, el viernes por la tarde publicó un artículo en el New York Times norteamericano, y el artículo allí él decía en qué escenarios puede ser que la señora Le Pen dé el susto, ¿no?
Y bueno, él decía que en un escenario de alta abstención, primer elemento, y en un escenario en el cual esos trasvases que han dado por hechos todo el mundo de que mucha gente de Fillon va a ir a votar al señor Macron, mucha gente del señor Mélenchon va a ir a votar de cabeza al señor Macron, mucha gente socialista del señor Hamon va a ir a votar también corriendo al señor Macron. Él pone en duda que estos trasvases de voto estén en la sociedad francesa tan claros. Y entonces él dice que él lo recubre todo, como dije el viernes pasado con don Roberto Centeno, lo recubre de matemáticas y de algoritmos y de ciencia, pero el hombre dice que su algoritmo, su fórmula mágica, dice que sí que puede haber un porcentaje de posibilidades muy importante de que la señora Le Pen dé el campanazo, ¿no? Entonces, vamos a esperar. Él ha salido incluso con algunos números a la palestra diciendo que cada 3% de subida del voto de la señora Le Pen, que recordemos que en la primera vuelta tuvo un 21 y pico por ciento, cada 3% de subida de eso requiere un 8% de subida del señor Macron. Y él lo dice o lo defiende por razón de la fidelidad del voto. Él está diciendo la fidelidad del voto de la señora Le Pen es muy alta y la fidelidad del voto de los votantes de Macron no lo es tanto. A pesar de que las últimas encuestas, y hay algunas publicadas, misteriosamente y de manera mágica, han hecho un incremento de la fidelidad del señor Macron de 15-16 puntos en apenas 2-3 días. Eso, señores, en las encuestas electorales se llama cocina. Eso lo han cocinado misteriosamente y en apenas unos días ha pasado algo ahí muy raro, ¿no? Entonces, eso apunta a que a lo mejor el señor Serge Galán, no está diciendo una tontería. Bueno, otro elemento que quiero comentar. Ha aparecido también un cisne negro. En la primera vuelta, el cisne negro, ese acontecimiento inesperado, fue el triste atentado en el que asesinaron a un policía en plenos Campos Elíseos y que la prensa evidentemente reaccionó diciendo bueno, esto le va a dar unos puntitos a la señora Le Pen porque ella defiende una política de seguridad contra la inmigración, contra el Islam, etcétera, etcétera. Bueno, ayer se produjo otro cisne negro que fue en teoría el hackeo de los emails y las correspondencias electrónicas de la campaña del señor Macron. Parece ser que hay una página web, una plataforma de estas de internet donde se han colgado allí documentos, parece ser que, en fin, muestran unos temas muy preocupantes del señor Macron. Parece ser que dinero ilegal, mantenido en cuentas de estas en paraísos fiscales, hay algo raro de dinero que han empezado a salir. Bueno, la Comisión Electoral ha pedido a toda la media, a todos los medios de prensa, por favor, no publiquen esto en un sábado, en un tal, porque esto va a ser en fin, no es correcto, ¿no? En estas jornadas de reflexión que nos imponen como si fuéramos tontos, ¿no? Y no pudiéramos reflexionar, nos digan lo que nos digan hasta un minuto antes de depositar el voto, pero bueno, tontos somos y a los franceses también los toman por tontos. Entonces, ha pedido esa comisión electoral que esto no se publique en los medios, con lo cual no se ve. Yo invito a nuestros oyentes pues que si quieren buscar en internet verán cosas, y hay cosas ya colgadas por aquí y por allá. Y este ha sido un cisne negro, como decía, ¿no? Un acontecimiento inesperado que ha venido en el último momento de la campaña y que evidentemente todo el mundo dice que esto ha sido Rusia. Los medios dicen que esto ha sido Rusia, el señor Putin y sus hackers terroristas o terrohackers, o yo no sé cómo los llaman, que han hecho eso. Y lo que no se dice en ningún sitio es que esto beneficia, evidentemente, o probablemente ha aparecido en el momento oportuno para beneficiar al señor Macron, ¿no? Diciendo, hay poderes oscuros que quieren que la señora Le Pen gane las elecciones. Y justo en este último momento, pues sale esto, ¿no? Bueno, eso yo no lo he visto en ningún medio de prensa francés, ¿no? Que sí he visto en medios de prensa que atacan a Rusia diciendo Putin es un bandido en el último momento, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos en estos momentos, ¿no? Por lo menos lo que teníamos hace un par de horas es que a las 12 de la mañana la abstención era mayor que la que se produjo en las elecciones del 2012, ¿no? Lo cual en principio es favorable a la señora Le Pen. En el 2012 hubo un 30,6% de voto a esa hora, 4 horas
después de abrir los colegios electorales, y esta mañana estábamos en un 28-23, 2,4, 2,5 puntos por debajo de la abstención que se produjo hace unos años, ¿no? En fin, yo no sé si luego irán a votar más tarde o qué es lo que va a ocurrir, pero eso es lo que tenemos, lo único que tenemos hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una elección también, se me había olvidado comentar un elemento muy importante, en la que por primera vez la Unión Europea ha roto una elegancia que tenía como institución supranacional de no meterse, de no inmiscuirse en las votaciones nacionales. Ya dejaron caer cosas en las elecciones austríacas, dejaron caer algún comentario por el lado en las elecciones holandesas, pero es que en las elecciones francesas toda la cúpula de la Unión Europea no ha tenido ninguna vergüenza de decir virgencita, virgencita, que gane el señor Macron, que si no esto se nos cae, ¿no? Y bueno, llamo la atención porque esto también ha sido algo fascinante, nuevo, ¿no?, en este proceso electoral. Y bueno, poco más se me puede ocurrir a estas alturas, ¿no? Poco más puedo comentar. Lo que tenemos que hacer es conectarnos en la televisión, ¿no?, a partir de las 8 de la tarde y ver lo que ocurre. Y bueno, en fin, yo creo que no está todo tan claro como nos venden más media. Estoy de acuerdo. Y que la diferencia va a ser menor de lo que nos anuncian. Espero no equivocarme, y si me equivoco, pues por lo menos lo he dicho, y le pediré disculpas también, por supuesto, a nuestros oyentes la siguiente vez que intervenga. Miguel, te devuelvo la palabra. No, desde luego, estoy de acuerdo en que hasta el último momento, aunque las previsiones desde luego parecen bastante claras a favor de Macron, pero sin embargo la posibilidad de la sorpresa para Le Pen existe, real, está ahí. Como bien estabas diciendo antes, que suba la abstención es algo que puede favorecer a Le Pen, que parece que según todos los sondeos pues tiene un nivel de fidelidad de voto, digamos, más elevado que en el caso de Macron. Digamos, tiene un votante más fiel, que tiene clara la idea, digamos, y el voto a favor de Le Pen. Y bueno, pues también puede haber un voto, digamos, ahí silencioso, inconfesable de Mélenchon y de los otros descartados en la primera vuelta que den una sorpresa. Pero bueno, pues finalmente, pues si no hay ningún cambio, pues Macron será el nuevo presidente de la República Francesa, y desde luego veremos después la segunda parte, que será que Macron tenga que gobernar, y veremos cómo lo hace, porque después vendrán las elecciones legislativas, y eso ya es harina de otro costal, digamos. Así que bueno, pues claro. Sí, perdona, papi. No, creo que tienes toda la razón, y de hecho los últimos datos que teníamos es que de los 577 distritos en los que está dividido, circunscripciones electorales, en lo que está dividido Francia, él de momento solo tenía acuerdos con 14 políticos para que lideraran un nuevo partido en marcha, este partido nuevo que ha creado él, y que se presentaran a las elecciones de junio, ¿no? Luego, lo que va a pasar de hoy, ¿no?, que estamos a 7 de mayo, hasta dentro de un mes, que son la primera vuelta de las legislativas, el señor Macron, desde luego, va a tener un reto, gane o no gane hoy, en crear un partido político que logre estar detrás de sus ideas. Claro, un partido político que prácticamente ahora no tiene y que va a tener que construir, digamos, casi sobre la marcha, como el propio nombre En Marche indica, digamos. Es verdad. Bueno, pues nada más. Creo que con esto pues es todo por hoy, y nos despedimos hasta la próxima emisión, agradeciendo al señor Alberto Franceschi por su participación, a don José Papí desde Bruselas, y bueno, pues esto es todo. Un saludo, amigos, hasta el programa siguiente. Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.